Bienvenidos a Despierta México. Hoy abordaremos una realidad que muchos prefieren ignorar, la crisis de la inmigración entre México y Estados Unidos. ¿Por qué millones de mexicanos tienen que abandonar su hogar para buscar un futuro mejor? ¿Por qué el gobierno mexicano se queda de brazos cruzados mientras su gente se ve obligada a huir de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades? Y lo más indignante, ¿por qué en lugar de buscar soluciones, celebran el dinero que los migrantes envían como si fuera un logro nacional? En este programa, vamos a exponer las verdades que no quieren que escuches. Hablaremos de la hipocresía de quienes gobiernan, del racismo que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos y de cómo el país sigue dependiendo de su vecino del norte en lugar de fortalecerse por sí mismo. La historia es clara, los estados de Texas, California, Colorado y muchos más alguna vez fueron territorio mexicano. Pero ahora, en esas mismas tierras, los descendientes de los primeros habitantes son tratados como invasores. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué seguimos aceptando esta realidad sin exigir un cambio? La verdad duele, pero es necesaria. Aquí en Despierta México, no nos callamos. Comencemos. Inmigración y abandono del gobierno mexicano. Cada año, millones de mexicanos arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos. Dejan atrás la violencia, la falta de empleo, la corrupción y un país que no les ofrece oportunidades. Y aunque el gobierno mexicano habla de orgullo patrio, ¿qué hace realmente por su gente? Nada. Es más fácil verlo celebrar el dinero que los migrantes envían desde el extranjero que buscar soluciones para evitar que se vayan. En 2023, México recibió más de 63,000 millones de dólares en remesas. Para muchas familias, ese dinero es la única forma de sobrevivir. Pero, en lugar de generar empleos, mejorar los salarios y dar seguridad, los políticos prefieren quedarse con la falsa gloria de que los mexicanos no se rinden. No se rinden porque no les queda de otra. Han sido abandonados por su propio país. Racismo y doble moral. Estados Unidos ha construido su identidad con inmigrantes, pero eso no ha evitado el racismo y la discriminación contra los mexicanos. Son los trabajadores que levantan la agricultura, la construcción y los servicios, pero siguen siendo vistos como invasores. Mientras tanto, el gobierno de México no defiende a sus paisanos, no exige respeto, no confronta a los estados que los persiguen. Solo se queda callado, esperando que sigan enviando dinero. Y lo más irónico es que muchos mexicanos también tienen actitudes racistas hacia los migrantes centroamericanos. Se quejan del maltrato en pero en México, los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala sufren abusos similares por parte de las autoridades y la sociedad. ¿No es eso hipocresía? Economía dependiente y falta de desarrollo. México es la 14ª economía más grande del mundo, pero gran parte de su estabilidad depende de factores externos, especialmente de Las remesas representan casi el 4% del PIB. Las exportaciones dependen en un 80% del mercado estadounidense. Y sin embargo, en lugar de fortalecer su industria y su infraestructura, el gobierno se conforma con vivir a la sombra del vecino del norte. No invierten en educación de calidad, no impulsan la innovación ni la tecnología. ¿Cómo se espera que México sea un país fuerte si la solución a la pobreza sigue siendo irse a otro país? ¿Por qué el gobierno permite que millones de mexicanos trabajen en tierras extranjeras en lugar de darles oportunidades en su propio suelo? La historia olvidada, Texas, California y más. Muchos en Estados Unidos se olvidan o prefieren olvidar que los estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado eran territorio mexicano hasta 1848. La guerra entre México y terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México perdió más de la mitad de su territorio. Hoy, esos estados tienen una enorme población de origen mexicano, muchos de ellos descendientes de familias que nunca cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos. Sin embargo, a pesar de esta historia, los mexicanos siguen siendo tratados como extranjeros en una tierra que alguna vez fue suya. Se les llama ilegales, cuando, en realidad, muchas de sus familias han estado ahí por generaciones. Conclusión. México necesita despertar. No puede seguir dependiendo de las remesas,
no puede seguir ignorando a su gente, no puede quedarse de brazos cruzados mientras sus ciudadanos son discriminados en el extranjero. Y Estados Unidos, por su parte, debe recordar su propia historia antes de cerrar las puertas a quienes, en muchos sentidos, ya formaban parte de esa nación antes de que existieran las fronteras modernas. La inmigración mexicana no es solo una crisis de personas cruzando la frontera. Es el reflejo de un país que no ha sabido cuidar a su gente y de otro que se niega a reconocer la historia. La pregunta es, ¿cuándo dejarán de estar orgullosos de sus errores? Hasta la próxima y que viva el pueblo de México.